El cielo de la Ciudad de México esa tarde lucía una capa grisácea de smog. El sol comenzaba a ocultarse, dejando un rastro anaranjado que colgaba entre los viejos edificios habitacionales de la colonia Doctores. En un callejón estrecho, un hombre con una camisa deslavada, pantalones rotos en las rodillas y una gorra de béisbol cubierta de polvo empujaba un viejo triciclo de carga oxidado cuyas llantas chirriaban suavemente. Su nombre era Mateo, un pepenador que todos los días recorría las calles buscando cartón y PET, mientras ocasionalmente ayudaba a los vecinos que lo necesitaban. Pero esa tarde había algo diferente. Su mirada no era la de un hombre que solo se preocupaba por las botellas de plástico y el fierro viejo. Sus ojos estaban enfocados. De vez en cuando escaneaba cada esquina, como si estuviera trazando un mapa del terreno de combate. Desde su triciclo se escuchaba el sonido de una radio vieja con la antena rota tocando cumbias bajito, pero eso no era lo importante. Detrás de una pila de cartones y bolsas de plástico que parecían estar ahí al azar, se escondía una pequeña cámara negra apuntando hacia el frente del vehículo. Sí, Mateo era un pepenador. Pero esta noche no era uno común. Era un informante voluntario que a menudo ayudaba a reportar actividades sospechosas a un colectivo de vecinos y abogados pro bono que se preocupaban por la extorsión y el abuso en las calles. Y hoy había recibido el pitazo de que habría un retén misterioso al final de la avenida principal. Un retén no oficial, montado por un grupo de delincuentes usando uniformes falsos para extorsionar a los ciudadanos que pasaban. Mateo había escuchado rumores sobre este retén ilegal. Varios repartidores de aplicaciones juraban haber perdido miles de pesos. Algunos incluso decían que les habían quitado la moto sin razón. Todos esos reportes tenían a la colonia nerviosa, pero nadie se atrevía a levantar una denuncia en el Ministerio Público. Miedo a las represalias. Por eso Mateo estaba ahí. Irónicamente, alguien como él, un pepenador al que la gente suele ignorar, era la forma más segura de acercarse al lugar del retén sin levantar sospechas en el cruce grande hacia la calle más solitaria. Mateo se detuvo un momento. Abrió una botella de agua medio aplastada y bebió despacio. Gotas de sudor bajaban por su frente, pero su rostro no mostraba cansancio, sino una alerta silenciosa desde la distancia. Vio dos motonetas negras detenerse a la orilla de la calle con dos tipos de complexión robusta vistiendo chalecos tácticos verdes y gorras que decían policía. Pero Mateo sabía que el uniforme estaba mal. El escudo en el chaleco tenía el bordado chueco. Las gorras eran demasiado nuevas y su actitud era demasiado agresiva. Uno de ellos estaba deteniendo la moto de un joven que se veía en pánico. Después de pedirle la licencia y la tarjeta de circulación, el tipo de la gorra obligó al conductor a seguirlos a un rincón oscuro detrás de un árbol grande. Mateo vio cómo le temblaban las manos al muchacho. Estaba aterrorizado. «Híjole, ya empezaron otra vez», murmuró Mateo mientras su mano se deslizaba bajo la pila de plásticos y presionaba el pequeño botón de la cámara. Una luz verde diminuta se encendió. La misión había comenzado. Mateo empujó su triciclo lentamente hacia el lugar. El chirrido de las llantas cubría sus pasos. Al pasar por una caseta de vigilancia abandonada, vio otra sombra. Una mujer joven con chamarra de mezclilla y pantalones negros. Tenía el cabello recogido y hablaba por teléfono caminando con prisa. «Ya, papá. Ya estoy en la calle. Los estoy viendo». «Sí, son esos dos». «Sí, sí. Tú tranquilo». La voz de la mujer sonaba firme. Claramente no era una civil cualquiera. Mateo observó, pero no volteó demasiado. Sabía que era mejor mezclarse en su papel de pepenador. Cuando se acercó al punto del retén, los dos delincuentes lo miraron con desprecio. Tú, pepenador, ábrete a la verga. Estás estorbando la chamba», gritó uno de ellos. Mateo fingió sorpresa y sonrió torpemente. «Perdón, jefe. No más quería pasar. Paso cerquita de aquí». «Lárgate pues». Uno de los tipos pateó levemente el triciclo. Mateo se tambaleó un poco pero se mantuvo estable. Por dentro sonrió. Esa reacción agresiva ya la había predicho y la cámara lo estaba grabando todo.
Después de fingir alejarse unos 10 metros, Mateo se detuvo cerca de un contenedor de basura grande y comenzó a separar basura. En realidad, estaba ajustando la posición de una segunda cámara que había colocado al costado del triciclo. La cámara apuntaba directo al retén, justo donde los dos tipos obligaban al repartidor a pagar una mordida de 500 pesos. «Órale, rápido». «No tenemos tu tiempo», dijo uno de los falsos policías. «Es que no traigo tanto efectivo, oficial. Solo traigo 200, la voz del repartidor temblaba. «Ah, puras excusas. Ya pues, acompáñanos al corralón. Te vamos a retener la moto. Pero tengo que entregar pedidos». «Cállate». El sujeto le gritó. Mateo sintió que le ardía el pecho. Había visto algo similar años atrás cuando su hermano fue extorsionado por tipos iguales. Desde ese día, prometió no quedarse callado ante la injusticia. Sin embargo, debía esperar el momento exacto. Minutos después, la mujer de la chamarra de mezclilla apareció de nuevo. Esta vez caminó directo al retén con cara de pocos amigos. «Con permiso, oficial», dijo con voz fuerte. Los dos sujetos y el repartidor intimidado voltearon sin sorpresa. «¿Qué traes?» «¿Qué quieres?», preguntó uno con sospecha. «Acabo de ver que están deteniendo gente sin un punto de control oficial». «¿Me puede mostrar su oficio de comisión?». Mateo, desde lejos, se sorprendió. Esa mujer tenía agallas. El primer sujeto dio un paso adelante. «¿Tú qué te metes, pinche vieja metiche?». «Esto es asunto oficial. Soy vecina de aquí. Tengo derecho a saber». Si fuera un retén oficial habría conos, señalización, una patrulla rotulada, y ustedes tendrían que identificarse. No había terminado de hablar cuando el sujeto la empujó del hombro con fuerza. La mujer casi cae. «Oiga, no sea abusivo», Mateo gritó por reflejo. Los dos tipos voltearon con miradas asesinas hacia el pepenador sucio. «¿Otra vez tú? Ahora te crees muy vergas, pepenador héroe. Lárgate». Pero la mirada de la mujer cambió al ver a Mateo. «Señor, usted vio todo, ¿verdad?». Mateo asintió levemente. Eso fue suficiente para que los dos delincuentes se dieran cuenta de que era un testigo, y un testigo es una amenaza. El segundo sujeto caminó rápido hacia él diciendo: «Ven para acá, cabrón». Mateo retrocedió un paso. Su corazón latía a 1000, pero trataba de verse asustado de forma natural. La mujer de repente sacó su celular y les apuntó con la cámara. «Estoy transmitiendo en vivo. Si lo vuelven a tocar, los reporto ahorita mismo». El ambiente se calentó. El primer tipo soltó una maldición. «Esta vieja está buscando pedos». Mateo sabía que la situación era peligrosa, pero también sabía que este era el momento que esperaba. Movió un poco el triciclo para que la cámara grabara mejor. «Jefe, por favor, no sea así, es vía pública», dijo con voz temblorosa tratando de hacerlos hablar más. El sujeto pateó el triciclo otra vez, más fuerte. Cartones y botellas cayeron al suelo. «Ya nos colmaron la paciencia», gritó. La mujer avanzó de nuevo. «Ya basta. Ya le hablé a la gente». Los dos tipos se detuvieron en seco. «¿A quién le hablaste? ¿A la tira?». La mujer suspiró rápido. «No, a mi padre. El director de la Asociación Civil, Barrio Seguro, que está investigando extorsiones». Mateo se quedó helado. El repartidor que casi era extorsionado se tapó la boca aguantando el alivio. Los dos sujetos se vieron con pánico, pero intentaron seguir haciéndose los rudos. Puro cuento para espantar. De repente se escuchó el ruido de motores frenando. 3 motocicletas grandes con faros potentes llegaron desde la avenida. Varios hombres con chamarras negras con el logo de la AC. Barrio Seguro bajaron rápidamente. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con bigote espeso, caminó directo a la mujer. «Elena. ¿Estás bien, hija?», dijo mientras revisaba a su hija.
Elena negó con la cabeza. Papá, se pusieron violentos con este señor también. El hombre miró a Mateo y luego su triciclo desordenado. Señor, ¿está bien? Mateo sonrió débilmente. Todo bien, patrón. La gente de la AC rodeó a los dos delincuentes, haciéndolos tartamudear. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren?, dijo uno de los tipos. El hombre de bigote, don Ricardo, los miró fijamente. Salieron en nuestras cámaras desde lejos. Llevamos tiempo monitoreándolos. Y ahora agrediendo vecinos. El ambiente estaba tenso pero aún no explotaba. Los dos sujetos empezaron a retroceder despacio, buscando por dónde pelarse. Y en medio de esa tensión, Mateo sintió algo raro, algo que había ignorado por estar enfocado en el retén. Metió la mano en la bolsa de su pantalón y encontró un papelito doblado. Un papel que no había notado antes. La letra pequeña decía, no son solo dos. Cuidado, hay ojos en las sombras. Mateo frunció el ceño. Esa letra no era suya, ni de los vecinos, y claramente no era de don Ricardo o su hija. De repente sintió una mirada desde el fondo del callejón. Cuando volteó, había alguien parado en la oscuridad de esa entrada estrecha. No se le veía la cara, pero la persona se llevó dos dedos a la sien como haciendo un saludo militar breve. Luego desapareció entre las sombras. Mateo sintió un escalofrío. Había algo más grande que este retén, más profundo de lo que pensaba. Y no sabía que apenas estaba tocando la superficie del problema real. El viento nocturno comenzó a soplar suave, trayendo olor a tierra mojada y tacos de la esquina. La luz de las motos de la AC iluminaba las caras de los dos extorsionadores que ahora se veían nerviosos y sin su actitud de matones. Pero Mateo no se enfocaba en eso. Su mente estaba clavada en el papel misterioso que encontró. No son solo dos. Cuidado, hay ojos en las sombras. ¿Quién puso eso y por qué? Apretó el papel en su puño. Mientras tanto, la tensión en la calle subía. Don Ricardo se paró firme frente a los dos tipos. Ya los tenemos bien checados, dijo con voz grave y fría. Retén falso, extorsión y amenazas. Tenemos evidencia grabada, incluyendo la agresión de esta noche. El primer sujeto tragó saliva. John, no se sienta muy vergas. Esta calle es de todos. Nomás hacíamos nuestro jale. ¿Jale de quién?, preguntó don Ricardo. Calmado, pero filoso. Los dos callaron. Elena, la hija de don Ricardo, dio un paso adelante con el celular aún grabando. Traen uniformes piratas, no hay oficio, y están robando a la gente. El repartidor solo podía quedarse callado, respirando agitado. Don Ricardo se acercó. Podemos llevarlos al MP ahorita mismo. El segundo sujeto resopló con pánico, tratando de ocultar su miedo. No le jueguen al vivo, Don. ¿Creen que estamos solos? Esa fue la frase que hizo que Mateo levantara la cabeza de golpe. Solos, repitió Mateo en voz baja. Pero antes de que alguien preguntara más, se escuchó el rugido de motores a lo lejos. No uno, sino muchos. Todos voltearon por reflejo. 3 motos de pista sin placas salieron del callejón oscuro donde la figura misteriosa había desaparecido. Las luces deslumbraban, los escapes tronaban como balazos. Los motociclistas vestían de negro, sin identidad. Los miembros de la AC formaron una barrera protegiendo a los vecinos y a Mateo. La tensión se disparó al cielo. Elena agarró el brazo de su padre. Papá, ¿son ellos? Don Ricardo frunció el ceño. No es el grupo que solemos monitorear. Las motos se detuvieron justo frente al grupo de la AC. Uno de los motociclistas bajó lentamente. Un casco cerrado cubría su rostro. Caminó acercándose con paso tranquilo. Casi demasiado tranquilo. Mateo sintió que se le erizaba la piel. La figura se detuvo a 3 metros de ellos, mirando directo a Mateo.
Luego habló con voz grave pero clara. Mateo, vete a casa esta noche. Este no es momento para ti. Todos se sorprendieron. Don Ricardo miró a Mateo. Mateo, ¿conoces a este tipo? Mateo negó rápido. No, Don. Ni sé quién es. La figura levantó la mano despacio, se quitó el guante y mostró una cicatriz larga en la palma izquierda. No era una herida normal, sino una quemadura vieja que se había oscurecido. ¿Reconoces esta marca, Mateo? Mateo se quedó de piedra. Se le secó la boca. Había visto esa cicatriz años atrás en alguien que trabajaba en el mercado negro como informante fantasma. Alguien que había ayudado a su hermano antes de desaparecer como si se lo hubiera tragado la tierra. Julián, susurró Mateo. La figura del casco respondió bajito. Bien. ¿Aún te acuerdas? Elena y don Ricardo se miraron, confundidos. Don Ricardo preguntó con cuidado. ¿Quién es usted en realidad? El motociclista volteó un poco, pero no del todo. No necesita saber mucho, don Ricardo. Lo importante es que se lleven a esta gente de aquí. Esta noche no es para jugar al héroe. La amenaza era clara, pero el tono sonaba como si los estuviera salvando, no retando. Los dos delincuentes del retén también se veían confundidos y asustados. Murmuraban entre ellos. Ese no es de los nuestros, güey. No sé quién verga sea. Mateo avanzó medio paso. Tenía que saber la verdad. Espera. ¿Por qué dices que no es el momento? ¿Qué está pasando realmente? Julián calló un segundo y se acercó. Hablando lo suficientemente bajo para que solo Mateo escuchara. ¿Crees que este retén es cosa de estos dos gatos? Estás muy equivocado. Hay una red detrás de ellos. Una red que lleva semanas siguiendo a los vecinos. El corazón de Mateo latía fuerte. ¿Qué quieres decir con red? Julián miró fijo. Aunque el casco cubría su cara, su aura pesaba. Una red que roba datos. No solo dinero, sino información personal, escrituras, deudas. Pescan a las víctimas con retenes falsos para tomar fotos de la cine, licencias, y luego venderlas o vaciarles las cuentas. Mateo dio un respingo. Eso era mucho más grande de lo que cualquiera pensaba. Don Ricardo escuchó eso y se acercó, ya no pudo aguantarse. Habla como si supiera todo. Llevamos 3 meses siguiendo a este grupo. No hay señales de venta de datos. Julián negó levemente. Eso es porque ustedes solo ven la superficie. Hay una parte mucho más oscura que no ven. Señaló a los dos delincuentes. Estos dos son solo peones. Los que mueven los hilos están en otro lado. Elena apretó los puños. Si es así, ¿por qué no va a la policía? ¿Por qué aparece así de la nada? Julián volteó hacia Elena. Porque media fiscalía ya está comprada. Todos los de la AC. Callaron. Mateo sintió que la sangre se le iba de la cara. Elena se tapó la boca. Entonces. No peleamos contra extorsionadores, sino contra una mafia de datos. Julián asintió levemente. Y esta noche se están moviendo. Se escucharon más motos a lo lejos. Más gente, más rápido. Julián volteó a ver a sus hombres. Se acaba el tiempo. Luego dijo algo que le heló la sangre a Mateo. Mateo, escúchame. Quedaste en medio del huracán sin querer, pero ahora ya te vieron. A ti, a tu triciclo y a todo. Mateo se tensó. ¿Qué quieres decir con que me vieron? Julián suspiró. Había alguien detrás de ti todo el camino. Un halcón de ellos. Ya tienen tu cara. Mateo se congeló. Sintió un nudo en la garganta y dio un paso al frente, enojado y preocupado a la vez. Entonces, ¿por qué no los detuviste antes? ¿Por qué dejaste que nos involucráramos?
Julián miró a Elena, su voz baja pero firme. Porque ustedes son la única esperanza. Su colectivo es el único que no han infiltrado. Si yo me metía directo, sabrían mi objetivo real. Don Ricardo puso cara seria. ¿Entonces qué hacemos ahora? Julián señaló a Mateo directamente. Primero, protejan a este hombre. Lo van a buscar a él primero. Mateo se sorprendió. Yo. Pero si soy un pepenador. Julián lo miró fijo. Eres el pepenador que grabó la primera evidencia que puede tumbar a la red más grande de la ciudad. Mateo tragó saliva. Don Ricardo inmediatamente dio la orden a su gente. Rápido. 2 con Mateo. Asegúrense de que llegue a salvo. 2 miembros de la AC. Se acercaron, listos para escoltarlo. Pero antes de que pudieran moverse, de repente llovió una granizada de piedras. Un golpe seguido de gritos desde el callejón oscuro. Ahí están. Agarren a todos. Una docena de tipos salieron corriendo de la oscuridad vestidos de civiles, cholos con tubos y palos. Elena saltó del susto. Llegaron antes de lo pensado. Julián soltó una maldición por lo bajo. Saquen a Mateo de aquí ahora. Luego se giró hacia el grupo armado y por primera vez se subió un poco la visera del casco, mostrando media cara llena de cicatrices viejas. Yo los detengo. Se desató el caos, gritos, sonido de metal contra metal, luces inestables. La AC trataba de proteger a los vecinos. Don Ricardo ordenó a 2 miembros que se llevaran a Mateo. Mateo, corre por el callejón de la izquierda. Pero Mateo miraba a Julián que ahora se enfrentaba a 13 tipos. Quería ayudar, pero sus piernas no respondían. Miedo, confusión y sorpresa se mezclaban en su mente. Jefe. Mateo gritó hacia Julián. Julián volteó un segundo. No te mueras aquí, gritó Julián. Fue lo último que dijo antes de que empujaran a Mateo hacia el callejón. Mateo fue arrastrado. Su triciclo quedó tirado en la calle. La cámara adentro se rompió. Pero antes de que lograra salir del callejón, alguien apareció al final del pasillo estrecho. Alguien que había desaparecido en la oscuridad minutos antes. El que hizo el saludo de 2 dedos. Alguien que ahora sostenía una navaja. Mateo se detuvo. Su corazón casi para. La figura sonrió levemente. Te toca, Mateo. El callejón donde estaba Mateo se sentía cada vez más oscuro y silencioso. Como si todo el ruido de la pelea en la avenida se hubiera alejado de golpe. Solo se escuchaba la respiración irregular de Mateo y los pasos lentos de la figura misteriosa que le cerraba el paso. El tipo caminaba con una navaja que reflejaba la poca luz de una lámpara lejana. Tenía la cara cubierta con un cubrebocas negro, pero sus ojos se veían fríos y seguros. ¿Quién eres?, preguntó Mateo con voz ronca. La figura solo soltó una risita burlona bajo la máscara. Te he estado vigilando un buen rato, Mateo. Mucho antes de que supieras qué pedo. Mateo retrocedió hasta pegar la espalda con la pared húmeda del callejón. Soy solo un pepenador. No tengo nada que ver con ustedes. El tipo se rió suave, una risa corta que le puso la piel de gallina a Mateo. Pepenador. ¿Crees que se tragan eso? ¿Crees que yo me lo trago? Apuntó al pecho de Mateo con la navaja. No eres un pepenador cualquiera. Mateo negó rápido. Te confundes de vato. Yo solo. Cállate, la figura cortó a Mateo. Sé que eres gente de Julián. Son informantes fantasma. Y esta noche eres nuestro primer objetivo. Mateo se quedó mudo. El nombre de Julián salió de la boca de ese tipo como un balazo. Significaba que este sujeto era parte del grupo que cazaba a Julián desde hacía años. Peor aún. Conocían a Mateo aunque él nunca se sintió parte de ningún grupo. No tengo nada que ver con Julián. Solo lo vi una vez.
La figura avanzó y le puso la navaja en el cachete a Mateo. El metal estaba helado. Silencio. Eres malísimo para mentir. Mateo no podía moverse. Sentía la garganta seca. Llevamos un chingo buscándolo, siguió el tipo. Sabíamos que seguía vivo y sabíamos que saldría cuando empezáramos con estos retenes. Mateo estaba cada vez más confundido. ¿A qué te refieres? El retén solo es para sacar lana. Claro que tú lo ves así, dijo riendo. Pero el retén era el anzuelo. La carnada para que Julián saliera de su agujero. A Mateo le temblaron las piernas. ¿Ustedes? ¿A propósito jodieron a gente inocente solo para pescar a un solo hombre? El sujeto asintió tranquilo. La vida de la prole nos vale madre. Lo importante es agarrar a ese cabrón. Pero resulta que tú te metiste. Apuntó la navaja al cuello de Mateo. Nos cagaste el plan. Y eso es tu culpa. Afuera del callejón, los gritos y golpes de tubo sonaban de nuevo. Había una batalla campal, pero el callejón de Mateo estaba en silencio total. Aislado del mundo, solo escuchaba sus propios latidos. Cuando la navaja se acercó, Mateo cerró los ojos. Pero de repente. ¡Pum! El tipo cayó de boca al suelo. Mateo abrió los ojos rápido. Detrás del sujeto estaba Elena, con un tubo de metal que agarró quién sabe dónde. Respiraba agitada, cara tensa, manos temblando. ¡Córrele, cabrón! ¡Corre!, gritó Elena. Mateo seguía en shock. Elena, ¿qué haces aquí? Tu papá me mandó. Vámonos ya. Elena jaló a Mateo del brazo con fuerza sin esperar. Mateo arrastró los pies alejándose del tipo desmayado. Pero antes de salir del callejón, se oyó una voz fría. ¿Crees que vengo solo? Ambos voltearon. De la otra entrada del callejón aparecieron dos tipos más con varillas. Elena tragó saliva. Es una trampa. Mateo retrocedió protegiendo a Elena con su cuerpo. Hay que buscar otra salida, dijo Mateo bajito. Corrieron hacia la parte más estrecha del callejón. Pero el pasillo solo dejaba pasar a uno a la vez y las paredes eran altas. No había escape. A la izquierda, gritó Elena jalando a Mateo. Pero era callejón sin salida. A la derecha también. Estaban atrapados. Elena. Perdóname, dijo Mateo quedito. No digas mamadas, por favor. Elena se puso en guardia aunque temblaba. Los dos tipos se acercaban. Caminaban tranquilos, sabiendo que ya habían ganado. Por fin cayeron los dos pichones, dijo uno. O más bien, siseó. Mateo se dio cuenta de algo. ¿Por qué se atreven a atacar así en la ciudad? ¿No les da miedo que los vecinos los vean? El tipo se rió. ¿Los vecinos? Ya cerraron las cortinas, güey. Nadie quiere pedos. ¿Quién crees que los tiene asustados? ¿Nosotros o la patrulla que nos cuida las espaldas? Elena apretó el puño. ¿Entonces es verdad que tienen protección oficial? El tipo asintió. Afirma. Levantó la varilla. Ya valieron madres. De repente, un motor rugió durísimo detrás de ellos. Una luz potente cegó a los dos atacantes. Luego se oyó un grito, al suelo. Un objeto voló por el aire, golpeando a uno de los atacantes que salió volando contra la pared. Elena y Mateo se agacharon. La moto frenó de golpe y Julián saltó con agilidad. Les dije que no se murieran aquí, gritó Julián. El segundo tipo atacó a Julián rápido. Pero Julián esquivó con reflejos de gato, giró y le dio un golpe en la muñeca haciendo que soltara la varilla. La pelea en el callejón estalló. Pero esta vez, Julián era muy superior. Rápido, preciso, letal. Mateo, saca a Elena de aquí, gritó Julián sin voltear. Pero Mateo no se movió.
Miraba a Julián confundido y sorprendido. ¿Quién eres en realidad, Julián?, preguntó Mateo casi sin voz. Julián solo respondió cortante. Luego. Váyanse ya. Elena jaló a Mateo. Hazle caso. Vámonos. Al final Mateo corrió siguiendo a Elena. Los golpes de la pelea de Julián se oían fuertes atrás. Pero se alejaban. Salieron del callejón a la avenida principal. Lamentablemente la situación ahí estaba igual de fea. La gente de la AC peleaba contra los cholos armados. Los vecinos se escondían tras las rejas. Don Ricardo los vio de lejos y corrió hacia ellos. Mateo. Elena. Gracias a Dios están bien. Abrazó a su hija. Elena sollozó un poco. Papá, nos salieron por todos lados. Don Ricardo miró a Mateo serio. Tenemos que irnos. Esto ya no es un retén ilegal. Es una guerra. Pero apenas dieron unos pasos. ¡Bum! El callejón donde peleaba Julián soltó una explosión sorda. Polvo y humo por todos lados. Gritos. Elena se tapó la boca. Julián, Mateo se quedó helado. No, no mames. El humo cubrió el callejón. Nadie salía. Las palabras de Julián retumbaban en la cabeza de Mateo. No te mueras aquí. Ahora era Julián el que estaba atrapado ahí dentro. Don Ricardo detuvo a Mateo del hombro cuando iba a regresar. Mateo, no. Es un suicidio. Pero no salió nadie. Tú eres el objetivo. Julián te dijo que te fueras porque sabe que tú traes la evidencia completa. Elena agarró a Mateo del brazo. Si entras ahí, lo que hizo Julián no habrá servido de nada. Mateo suspiró largo, temblando. Regresó. Pudo haberse pelado, pero regresó por nosotros. Elena bajó la mirada. Lo sé. Don Ricardo los miró. Vámonos antes de que lleguen sus refuerzos. Con el corazón pesado, Mateo siguió a don Ricardo y a Elena lejos del lugar. Pero al dar vuelta en la esquina, dejando el humo y los ruidos atrás, Mateo volteó una última vez hacia el callejón oscuro donde Julián desapareció. Entre el humo, vio una sombra pararse, luego caer, y después ya no hubo movimiento. El amanecer llegaba lento. La luz dorada empezaba a tocar el barrio. Después de una noche larga de terror, los vecinos por fin respiraban tranquilos. Frente a la caseta de vigilancia que ahora servía de refugio temporal, Mateo, conocido como el pepenador tranquilo, estaba sentado en la banqueta sobándose el hombro adolorido. A su alrededor, los vecinos que habían sido rehenes empezaban a sonreír. Unas señoras repartían café de olla y pan dulce. Los señores recogían el desastre de la calle. Pero lo que llamaba la atención eran dos detectives de la fiscalía, Ramírez y Torres, sentados junto a Mateo. Ambos lo miraban con respeto. Mateo no era solo un pepenador. La detective Torres suspiró y dijo suave: Don Mateo, si usted no se hubiera movido rápido, esta colonia hubiera sido la siguiente víctima. Le debemos una. Mateo asintió leve. Su cara seguía tranquila aunque todos lo miraban. Nomás hice lo correcto, jefa. Ya traían asoleada a la gente. Yo nomás le hallé el modo a sus movimientos. El detective Ramírez soltó una risita. Casualidad. Pero bien que se aventó de pepenador 2 semanas para checarlos. Eso no es casualidad. Esos son huevos. El comentario dejó a los vecinos con el ojo cuadrado. Un chavo gritó: ¿Cómo? ¿Entonces el Mateo no es pepenador de verdad? Mateo sonrió de lado. Pepenar es trabajo honrado. Sí junto mis cosas, pero mi objetivo era echarles el ojo. Fui autodefensa en mi pueblo antes de venirme para la ciudad. De repente las señoras aplaudieron. Algunas le palmearon la espalda con orgullo. Eso es todo, Mateo. Cuando el ambiente se relajó, se escucharon sirenas de patrullas de verdad. Eran bastantes.
2 patrullas y una camioneta de traslado. Varios oficiales bajaron y se llevaron a los delincuentes que ya estaban sometidos. Ahora sí los trataban como se debe, esposados y asegurando la escena. El comandante del sector se acercó y dijo fuerte, gracias a don Mateo y a los vecinos. Con su ayuda, desmantelamos a esta banda de extorsión con pruebas completas. Nunca duden en denunciar. Los vecinos respondieron a coro, aliviados. Pero faltaba algo. La detective Torres se acercó a Mateo con una mochila vieja que encontraron entre las cosas de los malandros. Mateo, hallamos esto. Parece que guardaban algo que les daba valor para hacer sus retenes cada noche. Mateo abrió la mochila. Adentro había mapas viejos de catastro, fotos de fachadas de casas tomadas desde lejos, y notas sobre que vecinos tenían cosas de valor. La gente siseó espantada. Resulta que la banda no solo extorsionaba en retenes. Planeaban robos a casa-habitación la noche siguiente, usando el retén como distracción. Mateo vio el mapa fijamente. Con razón se sentía algo chueco. No solo pedían lana, nos estaban poniendo. Qué bueno que nos movimos. Ramírez dijo, si Mateo no hubiera notado el patrón y no se hubiera infiltrado, esta colonia hubiera sido zona de guerra. Los vecinos le agradecían más y más. Cerca del mediodía, la gente se juntó en la cancha de la unidad habitacional. El representante vecinal tomó un micrófono y anunció, desde hoy, don Mateo tiene cargo oficial como vigilante del barrio. La paga es lo que se junte, pero el agradecimiento es eterno. Aplausos y chiflidos. Mateo, que siempre andaba agachado, ahora levantaba la cara. Unos niños lo abrazaron gritando, tío Mateo es un héroe. Él sonrió, con su cara amable de siempre. No soy héroe, mijo. Soy un vato normal que no quiere ver a su barrio jodido. Un cierre cálido y humilde esa tarde. El barrio volvió a la vida en paz. Niños jugando fut, señoras chismeando a gusto. Los señores arreglando la caseta. Mateo caminaba entre ellos, jalando su costal como siempre. La diferencia es que ahora el costal no solo traía PET, sino una esperanza nueva para cuidar a su gente. Se detuvo a ver el cielo que se ponía naranja otra vez. A lo mejor parezco pepenador, pero la neta es que el destino llega por donde sea, murmuró. A lo lejos se escucharon las campanas de la iglesia llamando a misa de 7, un sonido suave y tranquilizador. Un final muy mexicano, cálido, de barrio unido y lleno de fe. Y desde ese día,